temas interesantes, recuerden, solamente acá. Y lo peor que tocaditos, así como de salvadoreño a salvadoreño, donde podamos entender diferentes conceptos. Y hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Y fíjense que siempre hablando de salud, vamos a hablar sobre cómo hacer extracciones de terceros cordales, o mejor conocidos como... terceros molares. Terceros molares. Y está con nosotros la familia de Safe Life El Salvador, el cirujano oral y maxilofacial Rafael Arevalo. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Es un placer. Mire, hoy tenemos preguntas, porque cuando empecé a leer extracciones de terceros cordales, ¿en qué consiste todo eso? ¿Qué es esto, Doc? Bueno, los terceros molares son como nosotros normalmente le llamamos a la última pieza dental que erupciona en la cavidad oral, que es aproximadamente entre los 18 a los 25 años de edad. Las famosas cordales. Exacto. ¿En qué consisten y para qué sirven las cordales? Pues anteriormente servían principalmente en los hombres de Neandertal, etcétera, y hoy en día han estado cambiando por la misma fisiología, que ya no necesitamos estarnos alimentando con comidas demasiado sólidas, demasiado fibrosas, por lo que la evolución nos ha ido haciendo que nos cambien tanto los maxilares como la mandíbula, y ya no tenemos suficiente espacio para que ellas puedan llegar a erupcionar. ¿Pero para qué sirven? Todo el mundo se pregunta, bueno, me los quito, pero salen y para quitármelas. Aproximadamente un 90% de las personas no llegan a tener ninguna función, sino que más que todo llegan a producir sintomatología dolorosa. Como por ejemplo, ellas aparecen en una posición un poquito mesioinclinada, y eso nos puede llegar a producir ciertos problemas periodontales o también problemas un poquito más graves como infecciones de tipo odontogénico. Ok, y en este caso se podría decir entonces que solo salen para que nos duelan, para sufrir. Se podría llegar a decir eso, pero en algunos casos sí nos llegan a servir cuando nosotros, por decirlo así, en nuestro ambiente a veces por ciertos descuidos, algunas mamás no les cepillan los dientes a los niños y ellos piensan de que la última muelita que tienen a los 6 años es todavía un diente primario, y a veces se produce una caries muy extensa, tenemos que extraer esa pieza, y ya con ortodoncia esa tercera molar la podemos mover un poco hacia adelante, y nos puede servir como sustituto. Bueno, su función tiene entonces. Exacto. Pero ¿cómo entonces hay personas que yo he conocido, doctor, que viven toda su vida con cordales sin ningún problema y sin ningún dolor? Depende tanto de nuestro medio ambiente oral, depende de la higiene que nosotros tengamos, también depende del tamaño de la pieza del tercer molar. A veces sale algo que se llama microdoncia. Entonces en ese caso sí hay suficiente espacio para que esa pieza se pueda llegar a alojar en una buena posición y no hay necesidad de realizar la extracción. Hay personas que no solamente viven toda la vida con sus cordales sin ningún problema, sino que también se podría decir de que el cuidado de estas puede, si no me corrige, doctor, el cuidado de estas puede ser que la tengan ahí, o sea que hay un buen cuidado de sus dientes, pero ¿en qué momento yo sé que me las tengo que extraer? ¿Cuando yo no aguanto el dolor? ¿O en qué momento o a qué edad me lo puedo quitar yo? Okay. Nosotros tenemos una norma o un protocolo en el que esa pieza se tiene que extraer entre los 16 a los 25 años. ¿El por qué? Principalmente porque a esa edad todavía la pieza no se ha terminado de desarrollar, no se ha terminado de formar. Hay cierta parte de las raíces dentales en las cuales solo está formado un tercio radicular, así es como nosotros les llamamos. Entonces de esa forma el procedimiento quirúrgico se hace, entre comillas, un poquito más sencillo, menos complejo. Entonces por ende no nos llega a producir tanto problema de forma traumática durante el procedimiento, y el paciente responde mucho mejor al procedimiento. Vamos a ir poco a poco, porque llegamos al dentista y nos dicen vamos a quitar los cordales. Vienen y van de 2 en 2, o se pueden quitar las 4 de una sola vez. ¿Por qué es
este protocolo, por decirlo así, de solo 2 o solo 4 o cómo? Sí, normalmente antes de decidir todo eso nosotros tenemos que hacerle una anamnesis o una historia clínica al paciente. A partir de eso y dejar ciertos exámenes de laboratorio que nosotros normalmente dejamos hemograma, tiempos de coagulación y probablemente en algunos casos el examen de glucosa. Dependiendo si el paciente tiene algún problema sistémico agregado, ahí tenemos que ver si hay necesidad de referirlo con el médico internista o algún médico especialista para que le haga la valoración prequirúrgica. Pero a partir de eso tenemos que ver también el estado de ansiedad del paciente, porque depende de eso nosotros podemos llegar a tener ciertas estrategias para poder hacer o decidir qué tipo o cuántas piezas podemos extraer. ¿Cuánto tengo que esperar de cordal a cordal? ¿Cuánto tiempo para podérmela quitar? Más o menos nosotros tenemos un tiempo del procedimiento, es que por cada pieza, cuando es una cirugía de tercer molar o cordal, nos tardamos entre 15 a 20 minutos por cada uno. Ok, y en este caso, bueno, es una herida que te realiza, o sea, quieras o no, es una herida y por eso se da incapacidad, ¿verdad? Sí. Se tiene que dar incapacidad de 2 meses. No, mentira. No, tampoco. Ay, no me puedo quitar las cordales entonces, jefe. Entonces sería, ¿cuánto tiempo de incapacidad y por qué el tiempo de incapacidad? Normalmente se da un tiempo aproximado de 3 a 5 días. Se da principalmente porque ha sido un procedimiento quirúrgico en el cual hemos tocado tejido óseo, o sea, hueso. Entonces, una cicatrización del hueso, y si nosotros no tenemos un buen reposo, va a ser un poco más complicada. Aparte de eso, porque nuestra cavidad oral está bastante contaminada, bastante llena de bacterias que en su cierto momento no llegan a ser patógenas, pero después de recibir una injuria, cualquier bacteria nos puede llegar a afectar. ¿Cómo cuido yo mi boca cuando me quitan una cordal? Los cuidados o las indicaciones posoperatorias es principalmente el primero y el segundo día tienen que ser alimentos líquidos, tienen que ser alimentos blandos, tiene que haber un cepillado cerca de la zona, pero no directamente sobre la zona de una sola vez la pasta de la cirugía. Exacto. Tenemos que dejar ciertos antisépticos orales, que es la clorexidina, principalmente el 0.12%, y evitar estar haciendo esfuerzos físicos, no realizar caminatas, no exponernos directamente al sol. Ok, entonces, se podría decir de que hay que tener unos cuidados, porque, doctor, yo me imagino que llegan un montón de pacientes, no, pero me sigue doliendo porque no han tenido ese descanso debido durante esos 3-5 días. Exacto, hay una enfermedad que se llama alvéolo seco o alveolitis, que es aproximadamente, se le llega a formar en un 5 a 10% de los casos operados de terceros molares. Todo eso depende del procedimiento que se le ha realizado al paciente, si ha sido un procedimiento traumático, o también depende mucho del estado metabólico del paciente, o también si el paciente no se ha cuidado el área de la cirugía. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones para todos los televidentes en esta mañana a la hora de quitar la cordal, de no tener consecuencias y cuidar nuestros dientes? Pues principalmente que asistan a una clínica especializada, que tomen siempre laboratorios prequirúrgicos y que sea un especialista el que le realice el procedimiento. No al asistente, el asistente, ¿verdad? Exacto. Me encanta. Y usted, si quiere saber un poquito más de información, hágalo con los especialistas, por favor, a Safe Life El Salvador, a través del 2225-6068 y 7740-4583, para que usted pueda realizar su cita, que es muy importante. Hágalo con los especialistas. Safe Life El Salvador en Facebook, como @Safe Life El Salvador, y también Clínica Médica en Facebook, ¿verdad? Así que, doctor, un gusto, bienvenido a Hola El Salvador, nos estamos viendo pronto. Y yo no sé usted, pero a mí me encantaría ganarme $1000. Y Henry nos tiene la noticia de cómo hacerlo. Vamos contigo.